El sermón de este día del Señor siempre está basado en la bella carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso y habla precisamente de la redención, o sea, redimidos para ser un pueblo nuevo. Este sermón está comprendido en el capítulo 1, en los versos 6 hasta el 10. Leamos esta porción tan excelente. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí, hermanos, en Efesios capítulo 1, versos 6 y 10, Pablo desplegó 5 elementos en el proceso de redención que nos libera para ser personas totalmente nuevas. Y este proceso nos permite convertirnos en participantes en el ministerio de Cristo, el cuerpo que fue precisamente elegido para vida eterna antes de la fundación del mundo. Así que yo voy a tomar en cuenta esos 5 aspectos tan importantes que aquí nos menciona el apóstol Pablo. Primeramente hablo del Redentor. Pablo dijo que hemos recibido la redención en él. Ahí lo hemos leído en el verso 7. ¿En quién? De acuerdo con el versículo 6, es aquel a quien Dios el Padre ama. Ese, por supuesto, es el Señor Jesucristo. Al escribir a los hermanos en Colosas, el apóstol Pablo dijo en los versos 13 y 14 del capítulo 1, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces vemos que Jesús es el amado de Dios y es nuestro Redentor. Somos aceptos en Él y hay solamente un lugar de redención. Este lugar de redención es en Cristo Jesús, cuando Dios nos redime y elimina el problema de nuestro pecado. Es decir, hermanos, cuando nos compra de vuelta del control de pecado, somos entonces aceptos en aquel a quien Él ama. Y por eso, hermanos, tenemos que entender que es fascinante estar en Jesús. Es fascinante estar en Jesús. Es precisamente ser recibido por Dios. No necesitamos desvelarnos por las noches preocupándonos por nuestro destino eterno. Los que realmente están en Cristo nunca van a ser rechazados, porque Jesús no puede ser rechazado por su Padre. Son características santas, sagradas, especiales, y son características totalmente fijas. Entonces podemos decir que Cristo es
el Redentor perfecto. Y cuando decimos que Cristo es el Redentor perfecto, Él es nuestro pariente. En primer lugar, Él es nuestro pariente, pues Él se hizo carne y sangre. Y usted tiene que entender lo que es un pariente. Un pariente, sobre todo cuando es un pariente cercano, empezando con sus padres, su esposa, sus hijos, son sus parientes más cercanos. Entonces, Cristo Jesús es nuestro pariente, pues se hizo carne y sangre. Él se convirtió en uno de nosotros, volviéndose semejante a nosotros en todo sentido. Dice en Hebreos, en el capítulo 2 y el verso 17, Hebreos capítulo 2 y el verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Usted sabe bien que ningún ángel podía pagar el precio de redención. Seres celestiales, seres especiales, pero ningún ángel podía pagar este precio de redención, ya que ningún ángel es pariente del hombre. Y Jesús vivió como uno de nosotros, y que por lo tanto Él está calificado para ser nuestro pariente redentor. Esto es normal. Es normal, es la conducta del pariente. Mire, por ejemplo, en estas semanas pasadas hemos tenido hospitalizada a nuestra hermana Benedicta Rico. ¿Quiénes han acudido a auxiliarle en primer lugar? Bueno, han acudido a auxiliarle en primer lugar sus parientes directos, el que está o los que están cerca de ella. Eso es lo normal, es la conducta normal, que son los parientes directos, los parientes cercanos que han acudido a auxiliarle. Nosotros, por supuesto, hemos estado preocupados por su salud, hemos orado por su salud. Gracias a Dios, nuestra hermana ya está en casa. Pues hermanos, Jesús, hermanos, es nuestro pariente directo. Jesús es nuestro pariente cercano y Él acude a nuestro auxilio por todos nosotros inmediatamente. En segundo lugar, el Señor Jesucristo pudo pagar el precio, precisamente porque es el pariente directo, es el pariente cercano. Él pudo pagar el precio, tenía lo necesario para comprarnos de vuelta del control del pecado. ¿Qué fue eso? Su sangre. El principio fue establecido en Levítico y se reafirma en Hebreos capítulo 9 y el versículo 22. Miren lo que dice allí en Hebreos capítulo 9 y el verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Al no tener deuda de pecado que pagar por los suyos, Cristo podía utilizar su sangre para pagar nuestra deuda. En tercer lugar, Cristo Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros. Es lo que leemos en la palabra de nuestro Dios. Bueno, si vamos al Evangelio de Juan capítulo 10, en los versos 17 y 18, dice de esta manera: sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, hermanos,
Jesús, en otras palabras, era uno de nosotros. Jesús era uno de nosotros. Tenía el precio a pagar por nuestra redención y estuvo dispuesto a pagar. Yo puedo decir, hermanos, qué gran redentor, qué gran y especial redentor fue y sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hemos visto precisamente esta función del redentor, pero veamos acerca de los redimidos. En el versículo 7 nos dice, en quien tenemos redención. Note el énfasis en la palabra tenemos. ¿A quiénes, hermanos, se refiere la palabra tenemos? Bueno, son los mismos de nos escogió en él, que habla precisamente en el versículo 4. Ahí en el versículo 4 ya lo ha declarado el apóstol Pablo. A los que escogió Dios en el pasado de la eternidad, ahora redime en el tiempo. Entonces, ¿a quiénes escogió para ser redimidos y ser parte de su cuerpo? Bueno, todos los que estarían en Cristo. Por eso yo le digo, si usted está en Jesucristo, puede saber que ha sido redimido del poder y de la condena del pecado y no tiene que estar preocupado por esa situación. Gracias a Dios. Por supuesto que esa condición es mantenida porque usted se mantiene fiel a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿por qué tiene usted esa seguridad? Porque el precio ha sido pagado en su totalidad para que sea liberado de la condenación y que sea liberado del control del pecado. Usted tiene que entender que en vista a tales circunstancias, su destino es el cielo. Su destino, hermano y hermana, es precisamente el cielo. Bueno, esta es la segunda situación que el apóstol Pablo nos presenta: el redentor, el redimido. Pero en tercer lugar, se habla del tipo de cambio. ¿Cuál es o qué es ese tipo de cambio? La redención, hermanos, no es barata. La redención no es como cuando usted va al mercado. Voy a tomar como la figura de la realidad. Usted baja al mercado de aquí de Quesaltepeque y usted encuentra baratijas. Usted encuentra cosas que son realmente muy baratas. Puede ser un cepillo de dientes que le cuesta $1 y que si usted va al supermercado, ahí ese cepillo le está costando $3 o más. Así son las baratijas. Hermanos, la redención no es nada barato. El tipo de cambio tiene que ser siempre igual al valor del elemento redimido. Y por eso en el versículo 7 continúa diciendo: en quien tenemos redención. ¿Por qué? ¿Por una baratija, hermanos? No. En quien tenemos redención por su sangre, hermanos. ¿La sangre de un animal? No, hermanos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. El costo, hermanos, de nuestra liberación del pecado fue la sangre derramada de Jesucristo. Sin el pago de este precio no pudo haber habido una remisión de nuestros pecados. Por eso, hermanos, no hay nada más que lo consiga. Por más que el ser humano quiera encontrar su redención, no la puede obtener si no lo es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bajo el antiguo pacto, la sangre de los animales constituía un símbolo de purificación. Sin embargo, para liberar al hombre de una vez por todas,
solamente lo conseguía la sangre de un hombre. Y miren lo que dice aquí mismo en Hebreos capítulo 9, versos 11 y 12. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La ley justa y santa de Dios decretó que la paga del pecado es muerte. Así lo decretó. La paga del pecado es muerte. Yo no podía morir por usted, porque tanto mi propia condena a pagar, usted, es decir, yo tenía mi propia condena a pagar, yo no podía hacer nada por usted. No podía hacer nada a pagar por una situación de condena. Usted no podía morir por mí, porque tiene su propia condena a pagar. Pero hermanos, Jesús, nuestro Redentor perfecto, derramó su sangre una vez en la cruz como pago a la justicia de Dios, para que el pecado liberara a su víctima. Entonces, por eso, hermanos, lo que hemos hecho hace unos instantes es hermoso, es glorioso. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor cada domingo, esta cena constituye nuestro recuerdo gráfico del gran precio que tuvo que ser pagado por nuestra redención. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Nosotros recordamos ese gran precio que tuvo que ser pagado y recordamos que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Y cuando yo recuerdo que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, eso me hace meditar en que yo debo llevar una vida de entrega y de fidelidad a nuestro Señor. Bueno, tres cosas que vemos: el Redentor, los redimidos y el tipo de cambio, la clase de cambio que se ha dado en nuestras vidas. ¿Quién lo ha dado? Pero cuarto aspecto, ¿cuál es el resultado? El resultado, ¿qué sucede cuando nosotros somos redimidos, hermanos? ¿Qué sucede cuando nosotros somos redimidos? En quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados. El resultado inmediato de la redención consiste en el perdón completo. No un perdón a medias, no un perdón en el cual, bajo la antigua dispensación, los de la nación judía tenían que purificarse ante el sumo sacerdote al menos una vez al año, y el mismo sumo sacerdote se tenía que purificar. No consiste, hermanos, en un perdón completo. Comprenda esta verdad en el fondo de su alma y usted se llenará de gozo. Usted tiene que entender que ha adquirido un perdón completo, un perdón no a medias. Lo que es a medias no sirve. Lo que es parcial no sirve en muchos aspectos. Lo que es completo en cuanto a Cristo Jesús ha sido precisamente el perdón de nuestros pecados. Por eso es que tenemos que cuidar ese perdón de nuestros pecados. Hermanos, la historia del Calvario clama que Dios anhela perdonarnos. Dios va siempre a tener ese anhelo de perdonarnos. La remisión de nuestros pecados será en nuestras vidas mediante la muerte de nuestro Redentor en la cruz. Jesús mismo lo declaró
y vuelvo a hacer referencia en la última cena. Él lo declaró, él dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar por qué no dijo que por todos es derramada para remisión de los pecados. Porque los muchos, hermanos, somos nosotros. Porque los muchos somos los obedientes. La sangre de Cristo nos sirve para los todos que son negligentes a obedecer su mensaje de redención, su mensaje de salvación. Hay tanta gente que se le predica y se le predica y no obedece, y no son constreñidos en sus mentes, ni mucho menos en sus corazones. No sé cuántos mensajes más van a necesitar, no sé cuántos sermones más van a necesitar. Lo que hacemos es predicarlos, y lo que usted tiene que entender que el juicio vendrá de parte de nuestro Dios. Los hijos de Israel entendían este concepto claramente, hermanos. Las ceremonias en el día de la expiación incluían 2 machos cabríos. Un macho cabrío era degollado y su sangre era rociada sobre el propiciatorio del tabernáculo. Y esta sangre representaba el pago del castigo por el pecado. Y a continuación, colocando las manos sobre la cabeza del macho cabrío, el sumo sacerdote confesaba los pecados del pueblo. Miren lo que dice el Levítico capítulo 16 y el versículo 8. De esta manera, Levítico 16, versículo 8. Y echará suertes Aarón sobre los machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y más adelante, en el verso 21, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará ¿a quién? Al macho cabrío, al desierto, por manos de un hombre destinado para esto. Entonces, hermanos, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de este macho cabrío, y luego el sumo sacerdote confesaba los pecados del pueblo. Era como si los pecados de ellos pasaran al animal. Luego enviaba a ese macho cabrío al desierto, y ese macho cabrío nunca regresaba. Cristo Jesús, hermanos, ha derramado su sangre, y Él sí regresa por nosotros. Y Él sí está por nosotros todo el tiempo presente, hermanos. Y digo la última situación que el apóstol Pablo aquí está considerando, después de considerar al redimido, a los redimidos, al tipo de cambio, al resultado. La última situación que el apóstol Pablo aquí considera es la razón. La razón. ¿Por qué Dios hace todo esto por nosotros, hermanos? ¿Cuál es la razón detrás de sus acciones? ¿Por qué Dios se mantiene tan continuo y constante sobre cada uno de nosotros en esta situación de la redención? Bueno, miren lo que ya hemos leído en los versos 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, hermanos, ¿cuál es la razón? Bueno, la razón es la unidad.
La razón es la unidad. Dios deseaba traer de vuelta su creación en armonía y comunión con Él. Usted entiende perfectamente bien que la relación fue rota cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva fueron necios. Cuando Adán y Eva fueron rebeldes. Cuando Adán y Eva pecaron en ese huerto del Edén. Y por medio del Calvario, Jesús, hermanos, gloriosamente rompió la barrera del pecado entre Dios y el hombre. Bendito sea Dios, hermanos, que somos bendecidos. Una vez más, el Creador y su creación pueden disfrutar de una verdadera y hermosa relación. La relación de Dios, la relación de Cristo, la relación del Redentor con el hombre obediente es una relación totalmente única. Termino diciendo lo siguiente, hermanos, que nuestras vidas una vez estuvieron empañadas por el pecado. Esa es una realidad. Mientras nosotros seamos rebeldes, el pecado totalmente va a empañar nuestras vidas. Y eso cada persona lo decide. Yo no le puedo obligar a nadie, ni usted como cristiano o cristiana, a su fidelidad. Usted lo decide. Yo no le puedo obligar a usted que no ha obedecido el mensaje de salvación a que no mantenga su vida empañada por causa de sus pecados. Yo no le puedo olvidar. Yo lo único que puedo hacer es presentarle el mensaje de salvación. Nosotros los cristianos estuvimos separados de Dios. Sin embargo, por su gracia, óigase bien, por su gracia, el problema de nuestro pecado ha sido totalmente conquistado. Usted entiende lo que es una conquista. En los tiempos antiguos, las conquistas se daban. Y las conquistas podían ser de una magnitud mediana o de enorme magnitud. Y nuestra conquista, hermanos, ha sido precisamente de enorme magnitud, porque Cristo Jesús ha estado de por medio. Como cristianos somos libres para disfrutar de la plenitud de la vida y de esa comunión con nuestro Dios. Por eso yo le digo que cuando usted tiene al cielo como nuestro destino, podemos desde ahora, le quiero decir, podemos disfrutar de un poco de cielo hoy. Podemos disfrutar de un poco de cielo hoy porque nosotros estamos en un lugar celestial como lo es la iglesia, como lo es el reino de nuestro Señor. Hermano, haga esfuerzos permanentes por estar en este pedazo de cielo ahorita. Usted, amigo, yo no le puedo decir nada más. Arrepiéntase, bautícese, confiese a Cristo y sea bautizado o bautizada para recibir el perdón de todos sus pecados. Nuestro hermano nos va a ayudar.